Grabando. Saludamos de vuelta a Omar. Aquí estamos, la segunda parte del 12 de mayo. Análisis jurisprudencial. Vamos a hacer repaso antes del examen. Dos consideraciones sobre el examen. No desesperéis, el examen va a consistir en lo que vimos en clase. Así que, sabiendo todo lo que se vio acá, en estas clases, en estos Zooms, van a estar bien. Repasen todo lo que tengan de ahí. Mi consejo es que siempre es importante lo que dice el profesor. Y acá mi monito me lo avala. Siempre es importante lo que dice el profesor. Así que hoy tienen los videos para repasar. Es una herramienta que antes no teníamos, así que utilícenla. Segundo, el examen va a ser en vivo. ¿Sí? Tienen que estar ahí, presentes en el horario de clase y hacerlo. La duración no va a ser más de 2 horas. Así que nos va a quedar una segunda parte de la clase para hacer otra actividad. Veremos cuál es, cómo seguimos. Una consulta. ¿Esto con lo que dice tendría que ser a través del campus? Sí, eso estaba hablando. Liliana, ¿ibas a apuntar algo? Yo iba a preguntar, ¿se podrá hacer escrito a mano? Bien, ahí voy. No me dejaron llegar. El examen va a ser a través del campus. ¿Sí? O sea, ustedes van a tener que entrar al campus con su logueo individual y van a tener que hacerlo ahí. Todavía estamos definiendo en la cátedra la modalidad. Puede ser que haya preguntas tipo multiple choice, elección múltiple, o preguntas a desarrollar, un mix. Eso lo estamos terminando de definir. Nosotros somos la primera comisión de la materia, así que vamos a hacer los conejitos de India, vamos a arrancar miércoles a la mañana. Pero más allá de la modalidad, lo importante es el contenido y ustedes están bien preparados y preparadas para afrontarlo. Sí. Consultaba si a las 8 en punto o'clock ahí, el parcial, o cuándo se lanza. 8 en punto o'clock. No como hoy que les di en Chanwi. 8 punto o'clock. Ay, no vaya al psicólogo, profesor, porque nos dio una hora de chance. Mire, usted es el único que da así estrictamente todo el horario y demás de clase. Bien, bueno, hoy hacía mucho frío, nos quedamos en la cama. Sí, 8 o'clock. Ahí vamos a tener el examen. Bien, vamos a dudas. ¿Tienen dudas puntuales, específicas, que quieran ver de algo de lo que ya estudiamos? Antes de comenzar con las dudas, no me quedó en claro. El frío me está atacando el cerebro. En vivo y a través del campus. Sí. Sí, se hace en el campus y se guarda, queda ahí, ya está hecho, no hay que mandarlo. Una vez que usted lo hace en el campus, se guarda ahí y ya está. Está presentado. A las 8 o'clock, como dice usted, entramos al campus, hacemos el parcial y luego entramos al Zoom. Sí, o podemos hacer al revés, entramos al Zoom, yo les doy algunas pautas generales y van al campus y lo hacen. Está bien, gracias, profe. Bien. Me parece que sería más lindo así, porque va como usted quiera, profe. ¿Qué sería más? Sí. No entendí. Rosana, no entendí. No, como quiera, me parece que mejor así como para despertarnos primero un repaso, una clasecita así, después el parcial, pero bueno, me considere. No, clasecita no. Mire, yo cuando hacía la maestría me pasaba eso. Nos daban clase y después el examen.
Y la clase nadie le prestaba atención porque estaban todos así, estábamos todos pendientes del examen. Entonces vamos a hacer al revés, vamos a hacer el examen, después nos relajamos y tendremos otra segunda parte. Laura. Sí, no, porque usted dijo primero podemos tener una clase, pero ¿no es automático el sistema del campus? No, Porque clase yo no, tengo digo. A ver, vuelvo. Yo tengo entendido que si empieza a las 8, a las 10 se corta. Si tenés 2 horas. Por eso pregunto, mi duda. Podemos hacer lo siguiente. Podemos juntarnos acá en el Zoom. Yo les termino de dar las indicaciones para que después ustedes vayan al campus y ahí eso se programa. Las 2 horas, la hora, cuándo empieza, cuándo termina, todo eso se programa, o sea que no hay problema. Serán 2 horas netas que van a tener. Si empezamos 8:15, van a tener hasta 10:15, así que eso no hay problema. Yo digo, juntarnos acá, vernos, les cuento un poquito de qué se trata y después nos mudamos todos al campus. ¿Les parece? Sí, sí. Me imagino que ya tendrán experiencia en el campus, ya lo habrán hecho en otras materias, ya sabrán entrar, subir archivos, etc. Hacerlo a mano tendría que ser la última ratio. ¿Qué quiere decir? Poder escribir las respuestas a mano y subir un archivo, pero si está armadito en el Zoom tendríamos que hacerlo ahí, que es mucho más simple también para corregir. Profe, en el caso de que por X motivo, Dios no quiera, toco madera, yo el universo, lo que sea, se corta el internet, no me puedo volver a conectar en esos momentos. ¿Me queda la nota de hasta dónde llegué a hacer o me puedo comunicar con ustedes? ¿Cómo sería? Es como cuando antes estaba yendo a la facultad y se rompe el colectivo y no puede llegar, más o menos lo mismo. Uno puede ser muy, muy, muy tolerante con 1000 cosas, pero el día del examen no hay mucho plan B, hay que hacerlo y hacerlo. Si no, está la instancia de recuperatorio después. Lo van a tener para recuperar, pero digamos, hacerlo por la mitad es lo que está hecho, digamos, porque a mí no me consta, es difícil, digamos, ¿no? Se me cortó, obviamente que todos estamos sujetos a los problemas de la conectividad, pero no hay mucha vuelta, digamos, hay que hacerlo en ese horario y hay que entregarlo, y el que no lo entregó, no lo entregó. No. Está en la instancia recuperatoria, o sea, no es que se van a quedar afuera directamente, pero no. Hacerlo, o sea, continuarlo después, o sea, vos me decís que bueno, me quedó la mitad y puedo evaluar esa mitad. Es una instancia de evaluación, o sea que no hay mucha opción. Perfecto. Con lo cual, si pueden tomar acciones preventivas para que eso no les pase, bueno, es el momento, ¿no? Cargarnos crédito por si falla el Wi-Fi. Cargar crédito, no prender otras compus ese día, durante ese horario, no sé, las cosas que uno suele hacer para tener mejor conectividad. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿El parcial se promociona, se aprueba? ¿Cómo lo va a evaluar? ¿Hay promoción con usted? El año pasado, siempre esta materia fue promocionable. El año pasado se estableció el integrador obligatorio, independientemente de las notas en los parciales previos. La verdad que desconozco qué va a pasar, esta es una materia anual. Imagino que no cambió mucho, porque si seguimos de modo virtual, esto va a continuar. Pero no sé, el año pasado nos agarró a todos así como aprendiendo a manejar, no desconozco, no sé si hay alguna pauta ya general. Voy a averiguar esta semana. Sí, profe, porque bueno, yo estoy dando obligaciones y bueno, la profe en esa materia nos dijo que aprobando, por ejemplo, te sacás en el parcial un 5, sí o sí vas a integrador, sí o sí tenés que dar, digamos, ¿no? El integrador. Pero eso fue siempre así.
Sí. Eso fue siempre así, porque el promedio era entre 6 y 7. Ahí sí te promediaba para arriba, pero si sacás un 5 ya no. Bien. Digo, independientemente del año pasado que se hizo obligatorio para todos. ¿Qué más? ¿Dudas? Perjudicó mucho a los alumnos. ¿Cómo? Que perjudicó mucho a los alumnos. A los que tenían para promocionar, tener que ir al integrador, muchos quedaron descalificados teniendo buenas notas en los parciales. Sí, bueno, pero el año pasado fue todo así, digamos, hubo que adaptarse a varias cuestiones. Obviamente el que tenía 2, 8, 9 o más, después ir al integrador era como una carga, ¿no? Pero igual ustedes sepan que nunca es lo mismo un integrador que otro. Nosotros los hacemos orales, entonces no es lo mismo llegar con buenas notas que llegar raspando al integrador. Así que siempre viene bien estar arriba. Llegar con todas las pilas. Bien, somos 59-60 hoy. Vamos a ver la semana que viene. Bueno, dudas, preguntas. Fernanda, ¿quién anda por ahí? Lola. Hola, Lola. Hola. ¿Cómo estudia, mami, Ella le encanta participar de las clases. Siempre los miércoles hasta viene encima y escucha todo. Muy bien, que haga mimos, que acompañe. Bueno, preguntas. A ver, a mí me gustaría que me explique un poco más sobre los votos. ¿Sobre? Los votos concurrentes y los mayoritarios. ¿Qué diferencia habría ahí? ¿Entre voto concurrente y voto mayoritario? Sí. Te lo explicó hoy Horacio de manera excelente. Sí, tomé notas, pero... ¿Está Horacio por ahí? Estamos, profe, acá estamos. Sí, profe. Bueno, a ver, contestale a Liliana. Que el voto concurrente, en realidad la diferencia que hay entre voto concurrente y voto mayoritario, perdón, es que se llega a la misma decisión, solo que se agregan a raíz de otro camino, mejor dicho, se toma otro camino para llegar a la misma decisión. Es decir, lo que hacen es agregar o sacar, considerando en este caso como el fallo de hoy, pero para llegar a la misma decisión que el voto mayoritario. Con otros argumentos. Claro, utilizan otros argumentos para llegar a la misma decisión que la otra. Pueden ser otros argumentos con los mismos y suman más. En el caso del fallo que nosotros dimos, usaban los 3 primeros considerandos porque adherían a eso y ellos sumaban uno más. Es hacer el mismo distinto recorrido para llegar al mismo resultado. Por eso es que nosotros lo pusimos el concurrente como parte del voto mayoritario, porque en realidad son parte de la decisión, pero con un camino distinto hasta llegar a lo mismo. ¿Qué quiere decir llegar a lo mismo? ¿A dónde llegan? A la misma resolución, a la misma sentencia, claro. ¿Y qué es la resolución? Lo que dice la sentencia. Corte. La sentencia. La sentencia de la Corte. Lo que se resuelve. Pero, Laura, lo que dice la Corte, todo lo dice la Corte. La Claro, respuesta pero tiene que ser más específica. se basa en la decisión que toma la Corte para darle una finalización a ese caso. Bien. Es la La sentencia. decisión. La palabra La es esa, decisión es mayoritaria. La decisión. ¿La decisión dónde está? ¿Dónde la encuentro, la decisión? En los votos de la mayoría. En la sentencia. En la sentencia. ¿Pero en qué parte de la sentencia? Laura, Al final, En la resolución. Marita, bien, en la resolución. ¿Dónde está la resolución? Al final del voto.
¿Dónde la encuentro? Al final del fallo. ¿Dónde? Al final de los votos. Antes de la firma. Bien, antes de la firma. Bien, Horacio. Ahí. Sí. Es de las pocas cosas que sabemos que siempre va a estar en el mismo lugar. Antes de las firmas. Siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que hay? La resolución. Dice, la Corte resuelve, 2 puntos. Esa es la decisión. Cuando vimos el artículo 116, ahí repasamos la función de la Corte y pusimos especial hincapié en los verbos, en las acciones. ¿Qué hace la Corte y todos los tribunales? ¿Qué hacen? 2 acciones. ¿Resuelve? Sí. Deciden. Resuelve y decide es lo mismo. Ah, perdón. En la parte resolutoria, en la parte del resuelve, ahí la Corte está decidiendo. Todos los considerandos que están de ahí para arriba es otra acción. ¿Qué hace ahí la Corte? Analiza. Analiza, dice Paula. Fernanda. No sé. Argumenta. Argumenta la resolución. Argumenta, analiza. Bien. Da argumentos, hace un análisis y todo eso lo podemos denominar ¿con qué verbo? Toma una decisión, profesor, decide. No, la decisión, Rosana, está al final, en la parte resolutoria. Antes de la firma de los... Antes, para que esa resolución tenga un fundamento y no sea arbitraria, tiene que dar los motivos, tiene que dar un razonamiento. Razón. Razona, Conoce sobre la causa. Corte razona y en virtud de ese razonamiento resuelve. El artículo 116 dice conocimiento y decisión. Primero conoce. Disculpe, Conoce. profe. El micrófono de Laura hace una interferencia y se escucha mal. Sí. Ahí está. Gracias. Entonces, primero conoce. También se dice entiende. Entienden una causa. ¿Sí? Da sus argumentos, explica, expone un razonamiento y con todo eso llega a la parte resolutiva, que es la que está, como decía Horacio, antes de las firmas, que es cortita, que va al hueso. ¿Cuál fue, Paula, la parte resolutiva, Horacio? La parte resolutiva del fallo de hoy. ¿Qué es lo que se resuelve? Sí, ¿qué se resuelve? Habla, amigo, si querés. ¿Lo decimos con nuestra palabra o quiere que leamos el fallo? No, léelo. Ah, listo. Por ello y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado. Con costas, vuelve los autos al tribunal de origen para que por quien corresponda se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente, agréguese la queja al principal, notifíquese y oportunamente remítase. Bien, tenemos ahí una resolución bastante completa, bastante densa, a diferencia de otros casos. Horacio, vamos a releerla punto por punto a ver si la entendemos bien y vemos el alcance. Ay, qué lindo abrazo. Por ello, y de conformidad con lo dictado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a... Stop. De conformidad con lo... ¿Con lo qué? Con lo dictaminado por la señora Procuradora con el Fiscal. Dictamen. De conformidad con el dictamen del fiscal. ¿Qué quiere decir de conformidad? ¿Está de acuerdo? Ellos están de acuerdo. Que está de acuerdo. ¿Puede no estar de acuerdo?
la Corte? Sí, claro. Sí. ¿Por qué? La opinión. Porque es una Porque opinión. lo que dice la Procuración es una sugerencia. Una Porque no es sugerencia, vinculante. una opinión no vinculante, dice Juan. Bien, perfecto. Seguimos, Horacio. Fíjate, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario. Top. Fíjense, lo dice de las dos maneras. Por un lado, hace lugar a la queja, admite el recurso de queja y dice, y por ende, acepta el recurso extraordinario. ¿Cómo dice? Se declara admisible el recurso extraordinario. Y admite el recurso extraordinario. Como que la queja es la forma de que el recurso en sí llegue y sea admitido por la Corte. Bien, ¿qué más? Y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado. Entonces, esa es la resolución de fondo. ¿Sí? Lo otro es cómo llega a la Corte, y la resolución de fondo es dejar sin efecto o revocar la sentencia de la Cámara. ¿Sí? Dejar sin efecto o revocar son los verbos que se usan, es cuando la Corte está en contra, ¿sí? Cuando la tira, la derriba la sentencia. Entonces, si queda sin efecto la sentencia, ¿cómo sigue para adelante el juicio? O sea, ¿qué queda del juicio? ¿Qué dice Horacio? Dice, se efectúa la sentencia apelada en el alcance indicado con costas. Vuelven a Con los el alcance indicado quiere decir que se deja sin efecto de acuerdo a lo que acabo de decir arriba en los considerandos, ¿sí? En la parte de entendimiento. Ese es el alcance. A veces el alcance puede ser más específico y la Corte da alguna indicación temporal. Esto lo vamos a ver cuando veamos recurso ordinario. La Corte dice, bueno, a partir de tal fecha tal cosa y a partir de tal otra cosa diferente. Bien, con costas. ¿Qué quiere decir con costas? Económico, el... Económico, dice Se hace Lucas. cargo de los gastos. Claro, Bien, los gastos. Los gastos de juicio. Cuando dice solo con costas, quiere decir que cada parte tiene que afrontar sus gastos, ¿sí? Se divide por la mitad. A veces dice con costa para el requirente, con costa para el demandado, para el actor. Entonces ahí le cae todo a uno que básicamente es el que pierde, ¿no? Bien, ¿qué más? Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Bien, vamos a tratar de entender esa frase. Vuelvan los autos chocadores. ¿Qué quiere decir? Que vuelvan a la instancia anterior. ¿Que vuelvan quiénes? ¿Qué? Las dos partes. La causa vuelve al inicio. La causa. Esta causa que estamos tratando, que estuvo subiendo instancias, ahora va a bajar de instancias. ¿A dónde va a bajar la causa? Al tribunal de primera Al instancia. tribunal de primera instancia. Luis dice que vuelvan las actuaciones al juzgado de origen. Muy bien, juzgado con Z. Al juzgado de origen de primera instancia. ¿Para qué vuelven las actuaciones? Para que se dicte un nuevo fallo. Para Para que dicte sentencia. Para que resuelva el tribunal. Bien. Para que resuelva conforme a lo que dijo la Corte Suprema. Bien, bien, Juan. Para que resuelva de vuelta el tribunal de origen, pero ahora siguiendo las pautas que dio la Corte. Ahora, si la Corte ya resolvió, ¿por qué tiene que ir a primera instancia? Yo siempre les hablo del efecto práctico. Una apelación, porque vuelve a existir una apelación, porque vuelve a apelar de nuevo. No, pensemos. ¿Qué pide el actor? Que se reconozca su pretensión. ¿Y cuál es?
Y la suma de dinero por las boletas, en este caso, ¿no? Bien, bien. Entonces, si esto es así como dice Liliana, el actor estaba esperando que el Estado, o exigía que el Estado le diera una suma de dinero para imprimir boletas, para poder hacer difusión de su campaña y de sus candidatos. Imaginamos que los jueces de primera y segunda instancia le rechazaron esto, pero ahora la Corte le da la razón. Pero no sabemos cuánto le tiene que dar el Estado. No lo dice la Corte. No se mete en ese lodo, no se embarra en números. Da el criterio a la Corte. Lo que le dice es, che, juez de primera instancia, el primero que actuó, que intervino, bueno, ese ahora, tomando este criterio de que efectivamente le corresponde, bueno, ahora vos decís cuánto, poné el quantum. ¿Se entiende por qué vuelve a primera instancia? Y ahí aplicará los criterios que ya estaban, que la Corte dice acá no hay que innovar nada. Fíjate la cantidad de votos, la cantidad de avales, la cantidad de lo que fuera, y saca un porcentaje y con eso le das el equivalente en dinero. Esto, profesor, esto tiene que ver con que la Corte resuelve en cuestión de derecho nomás. Tiene que ver con que, sí, la Corte no suele abrir a prueba, ¿sí? Ya toda la tramitación, la sustanciación, lo que se dice del expediente ya está, salvo que haya hechos nuevos y relevantes, sino la Corte ya está, da porque las circunstancias fácticas ya están probadas en el expediente. Y lo que no se probó, chao, no existe. Entonces, pero después además, la función de la Corte no es esa, ponerse a establecer el monto de una indemnización. Entonces, esas cosas, en todo caso, si hay que hacerlas y están pendientes, se las pasa al tribunal que intervino en primer lugar, para que, aplicando las pautas que sí da la Corte, lo haga. Bien, entonces, esta es la resolución. Liliana, vos preguntabas la diferencia entre el fallo voto mayoritario y un voto concurrente, y ahí quedó bastante claro. O sea, los dos llegan a la misma resolución, pero la forma de conocer y entender puede variar. En este caso quedó claro que era simplemente agregar un argumento más. Bien. ¿Dudas? ¿Más dudas? Otra duda, entre métodos hermenéuticos y los criterios. Ah, sí, esa también. Yo. Es lo mismo. ¿La diferencia entre método hermenéutico y criterio hermenéutico? Claro. Sí, ahí se me hizo una confusión, profe. ¿No es lo mismo? Para mí fue lo mismo. ¿No es lo mismo criterios que métodos? Es lo mismo, me parece. Criterios hermenéuticos o métodos interpretativos, ¿no es lo mismo? Es lo mismo, son sinónimos, son diferentes formas de denunciar. De definir el mismo objeto. Es lo mismo, sí, criterios, métodos, sí, es lo mismo. Hermenéutica, la hermenéutica es la actividad de interpretar un texto, ¿sí? Un texto, un discurso, lo que sea. Tened cuidado, Liliana, que tenés maleantes ahí atrás. Malhechores. Cuidado, son peligrosos. Sí, son peligrosos, encapuchados, cuidado. Bien, ¿qué más? ¿Dudas? Profe, sería la unidad 1 y unidad 2, ¿no? La 3 queda afuera. No recuerdo. ¿Cuál era la 3? ¿Cómo leer una sentencia de Gordillo? La competencia originaria no es... Ah, para el libro. La 3 de Gordillo pasó al primer lugar este año. Eso quedó claro. Sí, arrancamos con eso. Después vimos rol institucional de la Corte. Ok. Después, por el caso... Control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad. Después vimos control de constitucionalidad.
Atenti con lo siguiente. Por el caso CFK, yo les di una introducción a competencia originaria de la Corte. ¿Sí? Vimos en realidad la jurisdicción federal. ¿Sí? Eso está específicamente en una unidad que vamos a volver a ver, pero yo se los expliqué para que entendieran ese fallo. ¿Sí? Que ese fallo en realidad lo que más nos interesaba era el concepto de causa justiciable. A menos de que tenía muchas otras cuestiones, gravedad institucional y muchos otros temas. Pero lo de las jurisdicciones lo vimos, está ahí, tienen el material todo, igual lo vamos a retomar en otra unidad. Pero entonces queda lo de Gordillo, lo de rol de la Corte y lo de control de constitucionalidad. Alejandra, ¿dije bien? ¿Los métodos también ingresan en el parcial, profe? Los métodos también ingresan en el parcial. En el libro están dentro de la misma unidad. Del control de constitucionalidad. Profe, en el campus, en la solapa clase de repaso, los compas subieron ahí un Power con todas las explicaciones de las primeras 3 unidades. Sí, ese PowerPoint lo hizo una docente de otra comisión, así que les puede servir como repaso. Nunca reemplaza lo que vimos acá en clase. Tal cual. Ni lo que está en el libro, nada. O sea, no me vengan después, esto está en el PowerPoint. PowerPoint es repaso, ¿sí? Es una ayuda, no es la Biblia. Pero sí les viene bien porque suelen estar sistematizados. Profesor, tengo una duda. El recurso extraordinario, ¿no? Y el recurso de queja, ¿son sinónimos? No. O el recurso de queja es un tipo de recurso extraordinario y hay otros recursos extraordinarios. Porque el recurso extraordinario es uno solo. Ajá. Y como su nombre lo indica, es un recurso de apelación, ¿sí? Que no es ordinario. Ya lo vamos a estudiar, el recurso ordinario de apelación. Este es extraordinario. En la práctica es el más usado, el más usable, el más habitual para llegar a la Corte, pero bueno, se llama extraordinario. Y el recurso de queja es como el plan B cuando el recurso extraordinario te sale mal. Pero el efecto es el mismo, es acceder a la Corte. Son 2 recursos para acceder a la Corte. Son diferentes. Si vos el recurso extraordinario se presenta ante la Cámara, o sea, la segunda instancia, o un superior tribunal de provincia, podría ser. Ante cualquiera de esos, y recuerden, lo más gráfico es cuando yo me quiero pasar de un andarivel al otro, de un tipo de jurisdicción al otro. Entonces, yo lo presento ante el último tribunal, llamémosle provincial para entenderlo. Puede ser la Cámara o podría haber ido al Superior Tribunal de Provincia. Ante ese mismo tribunal presento el recurso extraordinario. Le digo, mire, acá hay un agravio federal suficiente, una cuestión federal suficiente, que amerita que esta sentencia, en la que yo fui perdidoso, ¿sí? A mí no me dieron la razón, pero esta sentencia no tiene en cuenta derechos constitucionales que están siendo agraviados. Por esa razón, le solicito que haga lugar al recurso extraordinario. Se lo digo al mismo juez que me acaba de fallar en contra, al mismo tribunal. Claro. Sí. Ese tribunal puede aceptar el recurso extraordinario o rechazarlo. Aceptarlo no, digo, admitir el recurso extraordinario o rechazarlo. Si lo admite, yo ya no tengo que hacer nada más. Claro. ¿Sí? El propio tribunal va a mandar las actuaciones a la Corte. Y una vez que me notifican, a lo sumo tengo un tiempo para reforzar mis argumentos, presentar lo que se llama un memorial de agravios. Pero, digamos, ya está, la causa ya está en la Corte, ¿sí? La Corte a la vez puede admitir el recurso extraordinario o rechazarlo. Lo puede rechazar por un 280 y chao, perdí, o puede admitirlo y ahí es cuando entienden la causa, cuando va a sacar después en algún momento un fallo. ¿Sí? Ahora bien,
Si la propia Cámara de Apelaciones o el Superior Tribunal de Justicia rechazan mi recurso extraordinario, la segunda instancia lo rechaza, me queda una forma de llegar a la Corte, pero ahí ya tengo que ir yo directamente a Talcahuano, a la mesa de entrada de la Corte, y presentar el recurso de queja o recurso directo. No, ya está. El efecto es el mismo. En realidad el efecto no. El objeto es el mismo. Es que esa causa pase a la jurisdicción federal porque hay cuestión federal suficiente. Y ahí otra vez la Corte podrá admitir el recurso de queja o rechazarlo. Está bien. O sea, a mí está igual que un recurso extraordinario y se me aplica la misma acordada que vimos hoy que si fuese un recurso extraordinario. Lo que pasa es que, viste que a veces en el texto dice, se hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso extraordinario, entonces como a veces en el texto iba por recurso extraordinario, a veces decía queja, digo, ¿son sinónimos? No. O sea, es un recurso extraordinario, pero va por otra vía, digamos. O sea, el de queja yo lo presento porque la Cámara me rechaza presentar el recurso extraordinario. Sí, y tengo un plazo. Sería si no como un orden de presento prevalencia plazo, también. Primero un recurso y después la queja, perdón. Sí, yo no puedo ir directamente con una queja a la Corte. Primero tengo que haber presentado un recurso extraordinario y me lo tienen que haber rechazado. Igual son cuestiones procesales, ya lo estudiarán a fondo, no se preocupen por eso. ¿Qué más? Tengo mucha gente aquí, así que espero que tengan dudas. Profe, se me cortó justo en internet. Usted había hablado de plazo. ¿Qué plazo teníamos para presentar el recurso de queja? El recurso de queja, si no me equivoco, son 10 días hábiles, pero le puedo pifiar. Yo soy un desastre con los plazos. Ah, genial, genial. 5, 10, 15. Lo importante son plazos acotados, ¿sí? Y que si yo no lo presento dentro de ese plazo, ahí opera lo que se llama la caducidad, ¿sí? Ya no puedo, queda firme la sentencia en la instancia inferior y ya no puedo volver a presentar nada. Gracias. De nada. ¿Quién nada más? Sobre la forma de organización del fallo, por ejemplo, de Cristina. Cuando empieza la primera página, bueno, uno ve que hay una organización con números romanos, después, o con las letras, números romanos. Después, cuando empiezan los considerandos, con otra numeración. ¿Cuál es la diferencia que uno se ha presentado con esa numeración romana o con los números naturales? Por lo general, la gran mayoría de los fallos de la Corte vienen solo con considerandos con números naturales, llamémosle. 1, 2, 3, 4, simple. Eso es la regla, la habitualidad. Hay veces que la estructura de los fallos son un poco más complejas y lo que quiere hacer la Corte o alguno de sus jueces es, si se quiere, ser didáctico, ¿sí? Y organizar la exposición con títulos, con apartados, con... En CFK lo vimos. Eso lo vimos el otro día, por eso yo se los remarqué. Pero todo hace a eso, esa actividad de entendimiento, ¿no? Lo otro es cómo lo reflejan. Y yo les fui marcando a veces que pueden usar letra negrita, subrayado, itálica, no sé, diferentes formas como para darle relevancia a los textos. Vamos a llegar en algún momento, ¿vieron cuando uno ahora lee los diarios? No sé si alguna vez hicieron eso, es raro para ustedes, pero si algún día leen los diarios... Solo los domingos porque está muy caro. Todos los domingos porque está muy caro, pero si lo hacen de forma electrónica, no tanto en el diario de papel, pero en la forma electrónica, hoy en día se usa mucho el resaltado en amarillo.
van a ver notas de los diarios que encima a veces ponen negrita y otras veces incluso te resaltan algunas partes en amarillo. O sea, la función de enfatizar una parte del mensaje está cada vez más explícita. Antes era una falta de respeto al lector. ¿Cómo le voy a indicar al lector qué parte es relevante y qué parte no? Esto era el viejo periodismo. Hoy es como que ya te doy todo acotado y además los títulos ya no te informan nada. ¿Quién es el amante de Alejandro Sánchez? Y uno no sabe quién es. Tenés que hacer clic y saber quién es la amante. Antes el título te informaba, ahora te deja así como para que vos hagas un clic y esas cosas raras. Bien, los fallos, si se quieren, va siguiendo esta tendencia, pero con mucha más demora, ¿no? Pero bueno. A mí me confundió en PFK cuando creo que en el voto de Rosati, que estaba separado por como subtítulos, y después decía considerando uno de legitimación, así, como que los considerando se me mezclaron ahí. Bien, ustedes tienen que entender que escoba nueva barre bien. Los nuevos jueces que llegan a la corte suelen tener toda esta actitud de, bueno, voy a explicar mis fallos, que se entiendan, voy a hacer... Lorenzetti antes era un maestro de esto, le encantaba lucirse y además hacerlo de manera didáctica. Todo el fallo al ABI es como una parte es esto, ¿sí? Vengo a dar, falta el pizarrón y que nos empiecen a dar cátedra desde el aula. Rosati y Rosenkrantz, que son los últimos en incorporarse al tribunal, bueno, tienen un poco de esto y, bueno, desde cierto, a ver, hay toda una escuela, una tendencia en los últimos años que es por el lenguaje claro, para que la justicia se manifieste en un lenguaje claro, entendible para el vulgo, no solo para los entendidos, los especialistas como ustedes, sino que cualquiera puede agarrar un fallo y lo entienda, sobre todo las partes involucradas, y que no necesite de un abogado que me traduzca, como necesito un sacerdote que me traduzca la Biblia, porque yo no la puedo estudiar solito, para ciertas religiones. Entonces, es valorable todo este esfuerzo por hacerse entender, por explicar, por hablar en un lenguaje, en un tono y con términos que sean fáciles de comprender. Pero bueno, después está lo que se llama la jerga técnica, que a la vez no es lo mismo un robo que un hurto. Entonces, hay que ser mucho más preciso. Pero bueno, después está el lenguaje críptico, que se puede obviar, ¿no? Hablar es difícil. Ustedes ya saben muchos términos en latín, eso facilita el entendimiento, pero bueno, hay que digamos, dedicarse a esto. Sayuri dice, el recurso de queja se presenta dentro de los 5 días posteriores. ¿Viste? Era menos. Yo para los plazos soy un desastre. 5 días. Gracias, Sayuri. El recurso extraordinario tiene más. Creo que son 10 días, si no me equivoco. Pero nunca me llevé bien con derecho procesal. ¿Qué más? ¿Dudas? 5 minutos, así me dejo los últimos 10. ¿Dudas? Bueno, a ver, pregunto. No, con respecto, profe, a la naturaleza, ¿no? No a la naturaleza, perdón. Sería la resolución del conflicto, los sistemas jurídicos argentinos, tributarios. No entendí la pregunta, otra vez, ¿cómo? Perdón, profesor. Con el sistema de controles tengo una duda. El sistema de control de constitucionalidad. De constitucionalidad, exacto. Nosotros usamos el norteamericano, pero también se usa un poco el continental, cuando se relaciona con la naturaleza jurídica. Esa era mi duda. Sí, no tanto por la naturaleza jurídica del control por ahí. Sí. Pero lo que tenés que entender ahí es, sí, básicamente, si el control de constitucionalidad está concentrado en un solo tribunal o está disperso, está, digamos, diseminado.
En el sistema norteamericano que tomamos nosotros está disperso, por eso llamamos que es difuso. Pero no difuso porque no se entiende bien, sino difuso porque está en cabeza de cada uno de los jueces y juezas del país. Y en última instancia, en poder de la Corte. La Corte hace dos cosas. Muchas hace, pero entendamos esto por separado. Por un lado, es un tribunal jurisdiccional que va a resolver un conflicto entre partes, pero a la vez tiene la facultad de interpretar la Constitución y de decretar la inconstitucionalidad de todos los actos que no estén de acuerdo a esa Constitución y a los tratados y las leyes. Entonces tiene esa facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley y de un decreto, básicamente es eso, como también lo tienen todos los jueces de todo el país. El otro sistema es el concentrado, el europeo. ¿Qué quiere decir? Que tenés un solo tribunal con esa función. Y lo que ocurre en Europa y en otros sistemas es que ese tribunal no tiene función jurisdiccional, no resuelve conflictos. Lo que hace es ser como un órgano consultivo que actúa de antemano. Es decir, si se presentara un conflicto entre la ciudad autónoma y la nación por el alcance de las restricciones en caso de emergencia, restricciones a la presencialidad en las clases. Entonces, alguien le lleva esto a ese tribunal y dice, si esto ocurriera, ¿cuál sería la solución conforme a la Constitución? Entonces ahí resuelve lo que aquí podríamos llamar una acción declarativa de certeza, pero que como vimos en CFK, acá te piden que haya un caso. Allá podría ser algo hipotético. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, lo importante es que está concentrado, hay un solo tribunal que lo hace, no cada uno de los jueces. Esa es la gran diferencia. Y después creo que estaba el ejemplo de Inglaterra, donde eso lo hace el Congreso, el Parlamento. Todo en Inglaterra pasa por el Parlamento. De hecho, va la reina, que tiene 182 años, va al Parlamento, inicia las sesiones y es como que la que dicta la ley, pero lo hace en el Parlamento. Bien, plazo para el recurso extraordinario, 10 días. Entonces teníamos 10 días el recurso extraordinario, si me lo rechazan, tengo 5 días para ir a la Corte y presentar la queja. Bien, gracias a Yuri, nuestra procesalista. Bueno, última pregunta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Micaela, Florencia, Camila, Aldana, Marianela, Nahuel, Lucía, Matías, vamos. Miriam, José Luis, Juan Luis. ¿O se durmieron ya? ¿La Corte tiene competencia y jurisdicción a su vez? Sí. Por lo general, la jurisdicción la podemos separar en esto, en federal y en provincial, para no hacernos mucho matete. ¿Sí? Esa es la jurisdicción. Y después la competencia es de cada tribunal. Va viendo competencia, lo más fácil de verlo es en la materia, competencia en la materia. Hay un tribunal que es laboral, otro tribunal que es contencioso administrativo, otro que será civil y comercial. Eso es competencia en razón de la materia. Por ahora quedémonos con eso. Y después jurisdicción federal, jurisdicción provincial, jurisdicción nacional para los tribunales de la Cava. Igual a veces se confunden, pero quedémonos con eso. ¿Qué más? Gre, te estoy mirando, Gre. Nada, no tenemos nada. Entendimos todo. Todo. ¿Cintia? No, profe, vengo siguiendo las clases, la lectura. Creo llegar. Veremos. Pánico escénico Mataca. Bueno, bien, impecable lo suyo. Pero se preparó bien. Bueno, listo, basta para mí.
Voy a hacer una cosa, voy a frenar de grabar, así me queda en otro archivito por separado.